Am, eh, igual vemos esto tal vez rápidamente porque creo que medio que ayuda un poquito. Am, Ok. bueno, la computadora tiene dos cosas, componentes base, que son un procesador y memoria. Am, el procesador hace los cálculos, tiene circuitos dentro que les permite mover información muy rápidamente y tiene ya también formas, digamos, predefinidas de mover los bits que, que hacen que haga las operaciones base muy rápidamente. Le permiten hacer eso muy rápidamente. Y la memoria que es solo para leer y escribir cosas, ¿no? En este caso me refiero a la memoria RAM. Luego tal vez vemos el tema del disco duro y eso. Pero la memoria RAM, ¿no? La que se conecta directamente con el procesador y funcionan ambas cosas. Y como una unidad, entre comillas. Entonces la memoria es como una grilla de espacios donde puedes guardar números en cada espacio o cosas, me imaginando tres letras o cosas así. Todo al fin y al cabo se representa con números y bueno, en un inicio uno tenía que manualmente, digamos, acá está, manualmente mover cosas de una casilla o escribir cosas en las casillas, decirle al procesador, quiero que me sumes, por ejemplo, esta casilla y esta otra y pongas el resultado en esta otra casilla. Eso se hacía mediante algo llamado lo que conocemos como assembler. eh, y, y sí, eso es lo que nos permitía básicamente ingresar comandos de este tipo, ¿no? Suma lo que está en esta casilla más lo que está en esta casilla y pon el resultado en esta otra casilla. Un ejemplo. En este caso está sumando, está acumulando en este total los números de mi lista de cosas aquí. Y al final de sumar todo, bueno, tiene ahí la suma. La suma la tiene guardada en F6. Em, Así. Hola Marco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estamos repasando un poquito la base y luego empezamos con programación dinámica. Entonces, sí, Y, y así podrías acumular, digamos, una suma o hacer la suma, digamos, con Assembler, es la forma en la que se programaba en un inicio. Ah, luego se inventaron los lenguajes de programación que te permiten eh, reservar casillas libres de esta grilla y a la vez ponerles un nombre a estas casillas de forma que no tengamos que llamarlos, ¿no? F6 o no A6, cosas así. Em, Esto nos permite, digamos, nos facilita el manejar esta memoria o este papel que es nuestra base, digamos, con lo que vamos a jugar posteriormente. Y usualmente también tenemos mucha memoria, por lo que casi siempre van a haber casillas libres. Siempre que tú quieras reservar memoria, van a haber casillas libres, a menos que por ahí estés haciendo algo que requiere mucha memoria. Em, Y sí, entonces, por ejemplo, cuando hacemos esto en un lenguaje de programación, voy a usar JavaScript porque me parece que está más disponible para todo el mundo y también es bastante, creo, más o menos práctico de agarrar. Y cuando hacemos, por ejemplo, x igual a 10, lo que sucede por detrás es que la computadora está buscando eh, lo que sucede por detrás es que la computadora está buscando un espacio vacío en la memoria y, y- y le estamos poniendo a ese espacio vacío de nombre eh, X. Am, entonces, ¿qué tal? Tal vez vamos a repasamos un poquito desde el inicio para no estar. Ujú, am, ujú. sí,
quería hacer como una introducción a programación en general. Eh, la diferencia principal entre las computadoras y tal vez las calculadoras simples que conocemos, con calculadoras simples me refiero a no las que hacen las cuatro operaciones nada más, em, es que las computadoras tienen una memoria mucho más grande. Creo que es la diferencia principal. Claro que las computadoras nos permiten hacer varias otras cosas, pero, pero en un inicio las computadoras tenían solo estos dos componentes principales que eran la memoria y el procesador. Entonces esta memoria es muy muy grande por lo general o es suficiente para lo que queremos hacer. Y la memoria nos permite guardar cosas allí y el procesador lo único que hace es calcular cosas, ¿no? Le damos dos números, digamos, y nos hace la operación entre esos dos números, ¿no? Sumar, restar, multiplicar o dividir. Em, un ejemplo de cómo trabajan es, digamos, imaginando que tenemos una lista de cosas, cada una con su costo, que queremos comprar tal vez y queremos sumar cuánto dinero necesito en total. Entonces, lo que yo haría, o lo que haría uno, tal vez si no existiera una computadora, es agarro una calculadora y no, agarro una hoja de papel y mi hoja de papel ya tengo mi lista, ¿no? Con mis costos. Entonces agarro una calculadora y empiezo a sumar los números, ¿no? Por lo general uno va a escribir primero 5 más 3, ¿no? Igual, y le va a salir 8 y a ese le vamos a ir aumentando, ¿no? Más 4 más 6. Y al final vamos a tener un resultado y que lo podemos anotar por ahí al pie de la misma hoja, porque no quiero tener que volver a sumar, ¿no? Tal vez luego necesito recordar este resultado, no quiero tener que volver a calcularlo. Entonces anoto mi resultado por ahí en la hoja. En este ejemplo, el procesador sería la calculadora, porque la calculadora es lo que yo estoy usando para hacer las sumas, ¿no? En este caso. Y, y la memoria sería el papel, porque en el papel es donde estoy guardando cosas, am, que probablemente quiero recordar luego. Em, y sí, entonces, y una cosa aquí, el programa sería yo ingresando esos números a la calculadora, ¿no? Y presionando esos botones. Ese es como el programa. Ese es el conjunto de los pasos que yo estoy haciendo para obtener mi suma final. Ese sería el programa. Am, y, pero yendo más específicamente a cómo sería este programa, podemos representar el papel en una grilla, porque en realidad la memoria es eso, es una grilla de espacios, donde en cada espacio puedes poner un número o un dato muy pequeño, pues una letra o algo así. Y a esta grilla le pongo, ¿no? Números para poder identificar cada casilla, ¿no? Es como en el ajedrez, ¿no? Similar al ajedrez tal vez. Entonces tengo en A6, B6, y C6 y D6 mis números. Y los pasos que seguí con la calculadora son más o menos, ¿no? Sumo primero A6 y B6, o sea, lo que está en A6 y lo que está en B6, o sea, los dos primeros números, ¿no? 5 y 3. Y pongo el resultado en F6. Eh, Usualmente no escribimos, claro, ¿no? Cuando usé la calculadora no escribí el resultado inmediatamente en el papel, sino que la calculadora me suele guardar el último número, ¿no? Y hace simplemente le sumo uno más. Pero esta vez vamos a escribir el número en papel porque se supone que la calculadora no tiene memoria. En nuestro ejemplo, la calculadora es el procesador y el procesador no tiene memoria. Entonces, sí, entonces el primer paso que hacemos básicamente es sumar los dos primeros números, 5 más 3. Lo guardamos ahí temporalmente en F6, es 8. Luego a eso le aumentamos, ¿no? Le decimos suma F6 más C6. O sea, ese resultado previo más el siguiente número, ¿no? C6. Y eso lo guardamos y guárdalo en F6, le decimos. O sea, que lo guarda en el mismo sitio donde estaba nuestro total, ¿no? Entonces vamos acumulando aquí la suma, ¿no? Hasta ahí hemos sumado los tres primeros números.
Ajá, y tenemos ahí 12. Ah, y por último, sumamos el 6, ¿no? Decimos sumas F6 más D6 y pon el resultado en F6. Y allí ya tendríamos el resultado final. Y estos pasos que hemos seguido, que han sido 3 pasos hasta aquí, son lo que se conocen como instrucciones assembler. Es como se manejaban las computadoras en un inicio. Y es como que tenías una gran hoja de papel, ¿no? Y le decías a la computadora, al procesador, qué hacer, ¿no? Y estos pasos que acabamos de hacer también se guardaban en la memoria de alguna forma codificadas, ¿no? Es decir, en el papel también estaban por allí esas instrucciones. Em, y, y- y luego vienen los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación en general nos facilitan no tener que trabajar nos ayudan a no tener que trabajar con esta grilla directamente. Es decir, no, aquí yo tuve que decirle, quiero que sumes A6 más B6, ¿no? Y esas cosas. Con un lenguaje de programación podemos ponerle un nombre a una de estas casillas o un nombre a uno de estos espacios. Y, y también podemos decirle, quiero que busques un espacio vacío donde yo pueda guardar cosas, ¿no? Un espacio que no he usado antes. Un espacio en esta grilla. Em, Eso es lo que nos permite hacer un lenguaje de programación. ¿No? Por ejemplo, si yo escribo, casi en la mayoría de lenguajes de programación esto va a funcionar. Si escribo x igual a 10, en ese momento lo que sucede por debajo es que la computadora está buscando un espacio vacío en esta grilla, en su grilla en su memoria. Y una vez que encuentra uno, va a recordar que a ese espacio tú le has llamado x, ¿no? Y entonces posteriormente tú puedes decir, puedes referirte como x a lo que está guardado en ese espacio. Y lo que va a hacer también es guardar el número 10 en ese espacio. Entonces, todo eso es lo que sucede cuando hacemos esta línea en un lenguaje de programación ah, normal. Eh, si desean por ahí practicar esa parte, pueden abrir la consola de Chrome si están en alguna computadora. Yo lo hago con F12. am, y pongo x igual a 10. Y si, bueno, acá me retorna un resultado por ahí, pero no le vamos a hacer caso a eso por ahora. Eh, También hay algunas páginas donde pueden entrar para escribir JavaScript básico. El lenguaje que vamos a usar es JavaScript porque me parece que es am, más fácil de acceder para todo el mundo y es bastante práctico, diría. Em, sí, hasta allí. ¿Hay alguna pregunta por allí? Eh, entiendo que el procesador y la memoria ya se pueden considerar, como tú dijiste en un inicio, computadoras, ¿no? ¿Y en qué momento vinieron los demás, no? O sea, si antes eran solamente eso, en qué momento vinieron el almacenamiento, la tarjeta gráfica, esas cosas, ¿no? Mm, ah, no lo sé, El procesador y todo eso. pero esto es de qué año, de 1900 por allí. Pero 1930 creo, por ahí se inventaron las primeras computadoras más grandes. Porque ya existía la calculadora, si mal no recuerdo, en el siglo XIX. Por ahí Ada Lovelace o alguien se fue inventando el resto de cosas que en realidad son más como que computadoras pequeñas, ¿no? La tarjeta gráfica es otra, prácticamente otra computadora en sí, que tiene su propio procesador y su propia memoria. Em, y el disco duro que nos sirve para guardar cosas cuando la computadora se apaga, ¿no? La RAM o lo que hemos visto hasta ahora es la memoria que funciona directamente con el procesador y cuando uno apaga la computadora, ese contenido se borra totalmente. Am,
Sí, no sé en qué momento exactamente, pero fue entre el, no sé, 1930 y ahora. Creo por ahí. Pero Y más que en qué momento, mi pregunta era la que dijiste, o sea, cuál era la necesidad, ¿no? Como dijiste del almacenamiento, porque la RAM no guardaba cosas cuando se apagaba la computadora, como dijiste, ¿no? ajá, claro, Por ahí era mi pregunta. ajá, y el otro tema es que la RAM es muy rápida, tú puedes leer y escribir rápidamente el procesador se conecta directamente con la RAM, eh, y eso hace que puedas operar muy rápidamente contra la RAM, pero contra el disco duro, por ejemplo, el disco duro es bastante más lento, sino que al menos 10 veces más lento. Claro que es más barato también, y la ventaja es que nos permite que la información se quede ahí aunque no haya corriente eléctrica que lo esté alimentando, ¿no? Como los USBs, ¿no? Son los discos duros de hoy en día, o las memorias SSD. Em, y eso. em, Bien, gracias. es, sí, entonces, eh, podría ingresar la lista que tenía arriba para completar el ejemplo, pero esta vez en un, en un lenguaje de programación. Así que copio esto aquí y lo que estoy haciendo aquí es, ¿no? Asignando guardando, digamos, ¿no? Estos valores en cada una de estas variables. Aquí la consola nos permite... por cierto, para abrir esto puse F12. Pero, Ah, yo solo veo yo solo veo el documento en tu pantalla, o estás mostrando otra cosa. no, creo que sí, pero tal vez se ve muy chiquito. Yo solo veo ahí está, ahora sí, recién lo veo. Ok, ok. Y no sé si tal vez se ve chiquito. Mm, Tal vez era en mi internet o algo, pero se me había quedado en el documento, no vi a la consola. ok, chara. Gracias por avisar. Mm, sí, entonces aquí copio y pego esto. Y tenemos allí. O sea, esto me sirve para guardar cada uno de esos datos en esas variables que acabo de crear, ¿no? Y acá si yo pongo azúcar, eh, la consola me devuelve el valor que está guardado en esa variable, ¿no? En este momento. Em, sí, podríamos también reasignarle valores. Allí, por ejemplo, azúcar le cambio. Ahora es 10 y ahora va a ser 10. eh, pero por ahora vamos a hacer que siga con 6. Em, voy a compartir también este documento por aquí. Sí, y luego podemos empezar a imitar lo que hicimos con la calculadora hace rato. Ponemos suma igual a abecedario, por ejemplo, más aceitunas. Y tenemos ahí, ¿no? Que nuestra variable suma ahorita vale 8. Eh, y hacemos las dos siguientes cosas. Esto y esto de aquí, ¿no? O sea, le aumentamos baterías y le aumentamos azúcar. Um, y ahí tenemos nuestro resultado, que sería 18. Aparte de la suma, se pueden hacer las otras operaciones básicas, pero también varios lenguajes permiten muchas funciones matemáticas, como, ¿no? Las trigonométricas o potenciación, logaritmos, que en realidad por debajo, cuando uno las usa, se descomponen en funciones básicas. Lo que está haciendo por debajo es eh, aplicando ciertas fórmulas para hallar esas, por ejemplo, el seno. El seno, si mal no recuerdo, se usan algo llamado series de Taylor o un tipo de series por ahí para dar el valor aproximado de un,
de un ángulo. Pues ya, eso sería otro tema. Em, sí, ¿alguna pregunta hasta ahí? De mi parte, ¿no? Mm, um, Oye, hay un tema en programación que se lo llama programación dinámica, que es como que una idea de resolver problemas en general usando programación. Em, es una, es una técnica, es un conjunto de ideas o no, un conjunto de soluciones. am, y que en realidad la acabamos de usar hace ratito a la hora de sumar. Porque la idea en general eh, es como decir, divide y conquista o también resuelve problemas pequeños. Y una vez que resuelves esos problemas pequeños, usa esos resultados para resolver problemas cada vez más grandes. De forma que al fin y al cabo resuelves un problema bastante grande. Eh, en el ejemplo anterior, sumamos, sumamos primero los dos elementos, primero, los dos primeros elementos, ¿no?, que teníamos, abecedario y aceitunas. Eh, y hasta ahí, se puede decir que hasta ahí hemos resuelto un problema pequeño, que es sumar esos dos números, los dos primeros números, ¿no? Y luego fuimos aumentando un número por número, uno más, ¿no? Luego sumamos baterías, ¿no? Am, lo cual nos permite resolver un problema un poquito más grande, que es el problema de sumar tres números, ¿no? Am, y luego azúcar, ¿no? Lo cual nos da al fin y al cabo el resultado de los cuatro números. Em, de alguna forma se puede decir que esto es programación, esto aplica las técnicas de programación dinámica porque hace eso, ¿no? Trata de un problema muy grande, descomponerlo en problemas chiquitos e ir resolviendo poco a poco los chiquitos hasta que llegas al problema grande. En este caso estoy considerando que el problema grande es sumar los cuatro números, ¿no? Las cuatro cosas. Y, y sí, tal vez me gustaría practicar hasta allí. Si pueden, los que pueden por ahí crearse si están en una computadora, sería chévere si se pueden, si se crean una cuenta en esta página que se llama Code Signal. Mm, Voy a enviar el link por aquí. Y les espero por allí cuando tengan su cuenta. Los que puedan por allí. Claro, cuando ingresan les va a salir creo, algo como esto, donde ponen Developer Login a la derecha, que por defecto debería salir allí, y pueden ingresar con Facebook o Google de preferencia, o, o si no usar su correo. Un momento.
un día no, nada. Hasta el viernes entraba de planeta. Mi día es el miércoles no, 8 por 2 es 6. Si me equivoco, igual luego creo que kilómetros. Como 6. Ya. Ah, cierto. Sí. No tengo sencilla. Llévate eso, Luis. Y lo contamos por la siguiente. No. Sí, disculpen. Estoy pagando mi comida. Um, sí, entonces en el... Y... sí, aquí en el documento puse un link a un problema. Una vez que ya tienen la cuenta creada, pueden ingresar a este link. Y este es un problema, digamos, de introducción. Es lo que te piden simplemente aquí es sumar dos números, que es algo que ya hicimos varias veces aquí. Am, Solo que aquí nos dan como que, nos dan esta función, no recuerdo cómo es. Ahí está. Am, Aquí ya nos viene escrita dos líneas de código. Algo que dice function. Ah, por cierto, si tenemos que cambiar el lenguaje de programación. Aquí arribita a la derecha dice, en mi caso dice TypeScript, pero si ustedes lo tienen en otro, esta vez estamos viendo JavaScript. Que no está. A ver, aquí está. Suele JavaScript por defecto.
Sí, JavaScript sale por ejemplo, genial. Bueno, ahí me sale ese y acabo de crear la cuenta. No, chévere. No tenías cuenta, claro. Ok. Am, sí, JavaScript. Si no está en JavaScript, ahí arriba a la derecha lo cambian, porfa. Y aquí tenemos un poco de código que es. Esto representa. Esto es digamos, para resolver los problemas aquí, el código se escribe dentro de una función. Y eso está. Y ese código va dentro de estas llaves. No dentro de esta parte. Y en este caso, los parámetros o las cosas que nos dicen que va a recibir nuestra función son estos dos, param1 y param2. Son aquí va separados por comas las cosas que entran a mi función, o que mejor dicho, que me van a dar a mí ya predefinidas, ¿no? Um, y lo que nos piden aquí es sumar esos dos números y retornar esa suma, ¿no? Entonces podemos hacer algo como suma igual a param1 más param2. Y para retornar, no, para elegir qué es lo que tengo que retornar, uno hace return suma. Em, y así, a ver, no sé si esto funciona. Vamos aquí correr pruebas, correr tests, no, run tests. Eh, y sí, al parecer funcionó, dice pasaron 6 de 6 pruebas. Eh, entonces uno aquí trabaja con las cosas que nos dan aquí en el paréntesis de la primera línea, entre los paréntesis de la primera línea, que son param1 y param2. Y dentro uno empieza a escribir el código que resuelve el problema. En este caso solo sería esta línea. Suma igual a param1 más param2. Y al final uno decide qué variable quiero retornar, porque el problema es que yo retorne la suma. Tengo que retornar un número, que es la solución al problema. Y ese número es la suma, es lo que me piden. ¿No? La descripción más o menos está aquí a la derecha, solo que está en inglés. Y sí, así digamos, se resuelve esto. Um, no sé si tienen alguna pregunta por ahí o ah, si alguien lo intentó y tiene alguna dificultad, me avisa. Eh, Tengo una pregunta. No, creo que tu video está retrasado, José, porque a veces siento que hablas y lo que se muestra está, no sé, un min atrás, algo así. Ok, ok, voy a tratar de hacerlo más lento, pero sí, puede ser. Trataré de hacerlo más lento. Si no, repito esta parte. Aquí por cierto, cuando entramos aquí, el código que debe aparecer es solamente 3 o 4 líneas, me parece. La primera dice function, luego dice solution. Solution, por cierto, es el nombre de la función, que aquí automáticamente nos lo ponen. Y luego tienes los parámetros, las cosas que ingresan a esta función. Nuestra tarea aquí la tarea que nos da la página es rellenar esa función de forma que retorne la suma de esos dos parámetros, ¿no? Entonces, esas dos cosas que nos está dando aquí. Aquí podrían ir más cosas, pero por ahora la tarea nos dice que solo nos van a dar dos cosas y tenemos que retornar la suma de esas dos cosas. Em, entonces, para hacer eso, hacemos lo que hicimos hace rato. Sería param1 más param2. Escribimos suma igual, perdón, que aquí. Suma igual a param1 más param2. Y allí ya tenemos nuestra suma guardada en esa variable, ¿no? Y por último debemos elegir qué variable es la que yo quiero retornar, ¿no? ¿Cuál es mi solución?
sea, ¿cuál variable es la que contiene mi solución? En este caso sería suma, ¿no? Em, y sí. Y luego ponemos aquí abajo a la derecha hay un botón que dice Run Tests, que nos indica si nuestro... O sea, lo que hace allí es prueba esta función contra varios casos, y nos indica si está bien o no lo que hemos escrito. Lo prueba contra 6 casos nada más, ¿no? Podemos abrir uno por uno. em, mm, Más o menos nos describe, ¿no? ¿Qué le fue dado en cada caso? En este caso le dio uno y 2 y el resultado eh, que dio nuestro programa es 3. El resultado esperado también era 3. Así que por lo tanto la solución está bien. Em, y sí. em, Aquí le da varios casos. Y por último podemos poner un botón abajo de color verde que dice Submit. eh, que lo prueba con más casos todavía. Em, y si eso está bien, o sea, si pasa con todos los casos, nos sale que pasó con todos los casos. Y, sí. Mm, sí, eso es. A ver, podemos ver. Hay un problema. Puse aquí también en el documento un problema propuesto a resolver que y tal vez se puede ver en otro momento. Am, pero ahora sí me gustaría pasar un poquito más claro, como un poquito más de profundidad a este tema, ¿no? De programación dinámica. O tal vez dar unos ejemplos en donde lo solía usar en competencias de programación. Eh, Estas son las diapositivas que usamos no, en el grupo donde estaba. Em, Le puse el link, me avisan si no tienen, si desean verlo y no tienen acceso, me avisan. Em, eh, 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 Hizo aplicación en el mundo real, digamos, o en la vida diaria de un programador, tal vez no es tan común. Yo lo he usado 2 o 3 veces al menos, me parece. Pero sí, es uno de los temas que encuentro más tal vez útiles en la vida real, o sea, cuando uno programa a diario. Eh, y en general, tal vez cuando uno resuelve cosas, tratar de resolver un problema que tiene menos complejidad primero, ¿no? Y ir escalando ese problema. Um, sí, entonces aquí está poniendo los números de Fibonacci. Los números de Fibonacci son solo una serie de números donde los dos primeros siempre son 0 y 1. Bueno, a veces lo cambio, pero son 0 y 1. eh, y el siguiente número va a ser la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, 1 va a ser la suma de 0 y 1. El siguiente 2 va a ser la suma de 1 y 1. Y así, ¿no? 2 y 1. Eso se usa también, creo, en arte. Pero bueno. Y así vamos construyendo, ¿no? Cada número que agregamos es la suma de los dos anteriores. Em, claro, aquí está poniendo la forma en la que resolvemos esto, pero si hiciéramos algo llamado función recursiva, no vamos a ver eso por ahora. Am, pero en general claro, ¿qué tal si nos piden muchas veces hallar hallar cierto número de Fibonacci? Quiero hallar el décimo número de Fibonacci, ahora quiero el quinceavo, ahora quiero el veinteavo, o ahora quiero el tercer número.
Eh, entonces, si no guardamos los resultados anteriores, vamos a tener que estar calculando cada vez ese número de nuevo, ¿no? Entonces nuestro procesador hace varias operaciones extras, ¿no? En caso de que seamos nosotros usando la calculadora, imaginémonos a nosotros, ¿no? Cada vez que yo no guardo un resultado anterior, si no guardo mi serie, mejor dicho, en mi papel, tendría que estar calculando de nuevo cada vez el mismo resultado, ¿no? Probablemente. Y es más, los resultados pequeños nos ayudan a hallar los resultados más grandes, ¿no? Porque son como una cadena. Em, sí, esa es la idea. Esto por lo general se enseña, claro, o sea, yendo desde la parte recursiva, o sea, te enseñan como que qué es una función recursiva, pero yo creo que se puede saltear eso y ir directo a como que la programación dinámica se puede manejar solo con arreglos y bucles, que tal vez, bueno, en otro momento se pueden revisar qué es un arreglo y qué es un bucle. Em, pero la idea es esa, es guardar las cosas, guardar nuestros resultados, ¿no? Eh, y, y usar esos resultados para guardar para calcular los siguientes números, ¿no? Por ejemplo, si ya tengo el octavo número de Fibonacci y también tengo el séptimo, entonces sé que el noveno va a ser la suma de los dos, ¿no? Del octavo y el séptimo. Em, entonces es eso, es solo memorizar cada vez que hayamos un número, memorizar todos los números de Fibonacci hasta ese momento y, y así no tienes que volver a calcular esos números. Y cada vez que te piden un número, solo si ya lo tienes, consultas directamente ese, ¿no? Si ya lo tienes en tu grilla, consultas ese o si no lo tienes, tienes que calcularlo, ¿no? Desde donde te quedaste la última vez, ¿no? Si ya tienes, digamos, hasta el séptimo número de Fibonacci y te piden el décimo, entonces empiezas calculando el octavo, ¿no? Em, em, el octavo, el noveno y así, ¿no? Y luego el décimo. Sí, para esto la idea es solamente memorizar resultados anteriores, ¿no? Guardar lo que ya hemos hecho para no hacerlo de nuevo. Y porque eso en casos donde esta operación se haga muy frecuentemente, puede ser tomar mucho tiempo hallar todos los números desde el inicio, ¿no? O sea, en un caso donde te pidan varias veces números de Fibonacci. Y como la memoria suele ser barata, suele ser abundante, entonces guardamos los resultados solamente. Em, y lo de Fibonacci, no sé si hay un problema sobre Fibonacci en CodeSignal, pero puse aquí uno. No sé qué, no sé si se me pasó la mano por ahí. Que es, te dicen, estás trepando una escalera o subiendo una escalera y que tiene n escalones. Puedes tomar los pasos, puedes subir o bien uno o bien dos escalones a la vez, ¿no? Y te piden calcular de cuántas maneras distintas puedes subir hasta la cima de la escalera. Em, Te dicen que, claro, si la cantidad de escalones es uno, lo único que vas a hacer es hacer un salto, ¿no? Solo un paso, haces uno y llegas a la cima, ¿no? Entonces sería una sola forma de llegar a la cima. Eh, y tiene dos escalones, puedes puedes saltar un escalón, luego otro escalón, y esa sería una forma de llegar, y otra forma de llegar sería que te saltes los dos de una vez, ¿no? Desde el inicio. Porque te dicen que puedes saltar dos, ¿no? Am, entonces serían dos formas de llegar a la cima, ¿no? Em, acá lo dice también. Puedes o bien
saltar dos a la vez o saltar un escalón dos veces, ¿no? Entonces, por eso la solución de eso es 2, para cuando la cantidad de escalones es 2. Y te piden que en general de cuántas formas se puede subir una escalera de n escalones, ¿no? Y te dicen por ahí que n es menor o igual a 50 y te dan la función, ¿no? El único parámetro que recibes es n, no es un número. Y, sí, el resto de cosas no son muy importantes por ahora. Tal vez el tiempo de ejecución, porque si calculamos esto de forma normal, bueno, esto es más que todo tal vez tiene que ver con fórmulas. Am, pero un enfoque que se le puede dar a la forma de resolver este problema eh, es definir una función recursiva, o definir una forma de, usando soluciones parciales, llegar resolver un problema un poquito más grande. Em, y es similar a lo de Fibonacci. Por ejemplo, Fibonacci de n es igual a Fibonacci de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2. Porque siempre un elemento es la suma de los dos anteriores, ¿no? N me refiero al enésimo Fibonacci, ¿no? F representa una función que me haya, digamos, el enésimo Fibonacci. Eso es solo una notación, ¿no? No es nada de programación. Y claro, está viendo también que f de 0 es 0, me parece, y f de 1 es 1. F de 1 es 1, sí. Estoy definiendo que vamos a empezar a contar desde 0. Es decir, mi primer elemento va a ser, o mi número, o sea, el ceroésimo número de Fibonacci va a ser 0. El siguiente, el primer número va a ser 1. O sea, los dos primeros son 0 y 1. Y luego de eso tengo esta otra regla, ¿no? De que el enésimo número de Fibonacci es los dos anteriores, ¿no? El que está el anterior más el anterior a ese, ¿no? Em, entonces, sí, hay una forma de programar, digamos, que es definiendo estos casos y la computadora lo que hace es empieza a hallar. Si tú le dices, por ejemplo, hállame f de 20, entonces la computadora va, o sea, si ya tiene esta información que le diste aquí arriba, la computadora lo que va a hacer es hallar f de 19, ¿no? Más f de 18. El ejemplo que está usando aquí es 5. Vamos a hacer el mismo. 5, f de 4 y f de 3. ¿No? Entonces la computadora va a evaluar esto. Va a decir f de... Bueno, lo que me has dado es 0. Si es 0, retorna 0 de frente. Si es 1, retorna 1 de frente. Si es otro número, va a retornar... va a llamar de vuelta, digamos, a esta función. Vamos a hacer una función. Vamos a llamar f. Bueno, vamos a transponiendo un poquito el código por aquí. F de n, ¿no? Si n es igual a 0, entonces retorna 0. Esto es tal vez pseudocódigo. Si n es igual a 1, retornas 1. Y si no, retornas f. No, copiamos esta parte aquí. El retornas implica que va a dejar de ejecutar, ¿no? O sea, si n es 0 va a ejecutar hasta aquí y el resto de cosas no le va a hacer caso. Lo que está debajo no le va a hacer caso. Si es 1 va a ejecutar esto. Y por último, si no es ninguno, si no es ni 0 ni 1, va a llamarse a sí mismo con el valor n-1 y con el valor n-2. Tal vez podemos ver en otro momento, como que más específicamente. Esto se le llama recursividad.
Entonces, mm, entonces, si es que ejecutamos este programa con el valor 5, lo que va a hacer la computadora por detrás es, va a hallar el de 4 y el de 3, ¿no? Bueno, el que primero haya se calcula en este orden. Primero se calcula este de aquí. Así que primero va a calcular el de 4, ¿no? Entonces, no, f de 5 va a ser f de 4 más f de 3. Entonces va a ir por aquí, calcula el de 4. Para calcular el de 4 necesita los dos anteriores. Pero primero calcula el inmediato anterior, ¿no? El 3. Entonces así va a llegar al 3, luego va a llegar al 2. Y una vez que llegue al 2, va a ser... El 2 es la suma de 1 y 0, ¿no? Entonces ahí termina porque... Ahí ya no sigue llamándose a sí mismo porque allí retorna el número que teníamos aquí escrito directamente en la función. Em, y así es como se llama, es como estaría llamando la computadora a las soluciones. No, el 3 se obtiene a partir del elemento 2 y el elemento 1 y así, ¿no? Cada elemento se obtiene a partir de los dos elementos anteriores. Em, y es una idea que recomiendo también aplicar en caso de deseen darle una intentada a este problema de trepar o de subir las escaleras. ¿No? La idea por ahí sería ver si ya sé de cuántas maneras puedo subir la escalera hasta el escalón, digamos, no, digamos K. O cómo aprovecho, ¿no? A partir de, quiero hallar, digamos, ya, en este caso sería f de n, ¿no? Para terminar aquí. Definir f de n en función de los resultados anteriores, ¿no? Que sería similar a lo que hicimos con la suma, ¿no? Por ejemplo, la suma de hasta el enésimo número es igual a la suma hasta el enésimo menos uno más el elemento n, digamos. Por ahora llamámosle así, elemento n. Em, ¿No? Y esta es la función recursiva que por ahí deberíamos tratar de buscar. Es decir, cómo resolver este problema en función al mismo problema, pero de números menores, ¿no? O sea, la misma solución, pero de números menores. Si por ahí eso a veces es más complicado de entender. Pero sí, eso es todo lo que quería más o menos expresar. ¿Y, y tienen alguna pregunta en general? Sí. Eh, en el grafo que mostraste del ejemplo de, creo que era Fibonacci de 5, ¿no? Ujú. Ahí se está, entiendo que se está calculando dos veces el Fibonacci de 3. Exacto, sí, sí, sí. No sería, o hay forma de que no se haga ese doble trabajo. Totalmente, claro, claro. Parece que te hubieran pagado para ayudarme. Sí, esto lo hice porque haces la forma de resolver algunos problemas es mejor, claro, primero plantearlos como recursivos, ¿no? Eh, pero no debemos olvidarnos de justo eso, memorizar un resultado anterior. Es decir, idealmente cuando ya aplicamos programación dinámica, la computadora no debería, cuando llama a por segunda vez al 3 no debería explorar el 2 y el resto de números de nuevo, sino que como ya tú calculaste cuál es el valor de 3 del Fibonacci 3 deberías haberlo guardado cuando lo calculaste, ¿no? Entonces deberías haberlo guardado en un elemento de tu grilla, o sea, en tu memoria. Cosa que cuando llegas aquí te fijas, ¿no? ¿Está o no está calculado? Si está calculado, solo retornas lo que ya has calculado antes, ¿no? Em, y ojo que eso no está aquí en esta función programada, ¿no?
Esto sería algo que añadirle aquí. O sea, esta función no tiene programación dinámica todavía. Em, Porque ahí le falta guardar, ¿no? Guardar, digamos, dos cosas. Si este elemento, no, si el n ya está calculado o no. Y si ya está calculado, que retorne ese resultado que ya calculaste, ¿no? En este caso el Fibonacci 3 sería 0, 1, 2, 3 sería el 2, ¿no? Claro, el resultado ahí sería 2. Ese 2 no deberías volverlo a calcular cuando aplicas programación dinámica. Porque si no, la cantidad de cálculos que harías más o menos es demasiado. Es como que no. Se le dice exponencial. Me parece que es exponencial por Fibonacci. Me pueden corregir tal vez por ahí. Ah, pero sí. Chévere, gracias. Genial. Mm, sí, eso es. ¿Alguna otra pregunta por allí? O si no, nos vemos por ahí. Um, Gracias por venir. Y si desean también preguntarme algo luego por interno, me avisan cualquier cosa. No, eso es todo. Nos quedamos ahí. Genial, gracias, yo. Chévere. Ah, sí, subiré el video, por ahí les envío el link. Mm, Listo. Chao, chao. Soy yo. Gracias, nos vemos.